como mecanismo de producción, las taquicardias ventriculares se pueden dar por un aumento del automatismo, o sea, ya sea por un trastorno de de la formación del impulso o que es el aumento del automatismo o la actividad desencadenada. Esto es similar a la actividad desencadenada, eran los triggers que teníamos en las venas pulmonares. Bueno, también existen mecanismos de producción de taquicardia ventricular vinculable a triggers y aquellos que son el trastorno de la conducción del impulso, que son los mecanismos de reentrada. Los pacientes que tienen aumento del automatismo en los procesos de generación de su taquicardia ventricular, que vinculablemente a cambios en la despolarización en el potencial de acción. Estos son distintas posibilidades y sin entrar mucho en detalles, suceden cambios en el potencial diastólico máximo, en el potencial de umbral o en la inclinación de la fase de despolarización que llevan a la producción de la arritmia, pero son muy susceptibles a la supresión por sobreestimulación, y eso quiere decir que si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer una estimulación más rápida de la frecuencia intrínseca de la arritmia y luego interrumpir esa estimulación, podríamos tener un retorno a ritmo sinusal, y esto lo logramos a través de los cardiodefibriladores implantables, o sea, no solo realizar una cardioversión eléctrica, sino que intentar suprimir la arritmia por sobreestimulación. Y es el primer intento de todos los cardiodefibriladores. Por lo general, nosotros los dividimos en tres etapas. Lo primero que hacemos es intentar sobreestimularlo una o dos veces, luego sobreestimularlo una o dos veces, y si es inefectivo, proceder a una cardioversión eléctrica. Y si ya tenemos una arritmia extremadamente rápida, o sea, que no se trata de un ataque cardioventricular, sino que es una fibrilación ventricular, lamentablemente los dispositivos implantables, el criterio que tienen para diferenciar una de otra es la frecuencia, pero en esos casos va a proceder directamente a hacer una cardioversión eléctrica. Después tenemos aquellas taquicardias ventriculares por actividad desencadenada. El ejemplo cardinal de esta taquicardia ventricular por actividad desencadenada es la vinculable a la digoxina o a la taquicardia catecolaminérgica, en los cuales existen estos postpotenciales en fase 3 fase 4 que hablamos también en la FA. Y los mecanismos de reentrada, al igual que hablábamos en la aurícula, lo que necesitamos son tejidos con diferentes propiedades de conducción y diferentes periodos refractarios, una zona de bloqueo, es decir, un tejido inexcitable, un desencadenante, que ya puede ser una extrasístole ventricular, son en los casos de la taquicardia ventricular, los mecanismos de reentrada son macro reentradas, que principalmente lo más frecuente es que se encuentren vinculables a un tejido de cicatriz posinfarto. Eh, También existe, por ejemplo, mecanismo de reentrada en las taquicardias ventriculares en aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada y algún grado de enfermedad del sistema de conducción. Hay gran riesgo de una reentrada rama-rama, y así hay miles de ejemplos de mecanismos de reentrada en la taquicardia ventricular. Pero a nivel esquemático, en una cicatriz de un infarto, vemos que hay algunos canales de tejido sano o tejido no del todo sano, pero que permiten la conducción del estímulo de forma retrasada y genera esta zona con diferentes propiedades de conducción, y eso vinculable al borde de la cicatriz que permite estos circuitos reentrantes, y que con nuestros procedimientos actuales de ablación podemos identificar estas zonas de conducción lenta y ablacionarlas, y efectivamente generar una reducción de las taquicardias ventriculares eh, casi del 80% en los pacientes con cardiopatía isquémica. O sea, y actualmente ya es casi de primera elección la ablación de taquicardias ventriculares en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. No así en aquellos pacientes que tienen quizás taquicardia ventricular vinculables a una miocardiopatía no isquémica.
Eh, Volviendo un poco a nuestro caso, lo que tenemos que hacer es diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y existen distintos criterios diagnósticos y ninguno de ellos está exento de excepciones primarias, que es el criterio clínico, que es conocer los antecedentes del paciente, los síntomas, la edad, el contexto, las causas reversibles. Pero acá tenemos básicamente distintos criterios dispuestos en este cuadro, pero volviendo a nuestro paciente, vamos a realizar el primer criterio de Brugada, que sería la ausencia de RS en todas las derivaciones precordiales. Nuestro paciente tenía RS en B5, B6, que tenga el pico de la onda R hasta el nadir de la onda S mayor a 100 milisegundos. Quizás no se podía ver, pero en nuestros pacientes no se cumplía este cuadro. Que exista evidencia de disociación AB, esto lo que explicó, lo que se propuso por el grupo de trabajo de Brugada, es que haya la existencia de latidos de fusión o de captura. Latidos de captura sería que de repente una onda P genere un QRS exactamente igual al ritmo sinusal del paciente en medio de los latidos de taquicardia ventricular, o que exista un QRS que sea con una morfología intermedia entre aquella de la taquicardia ventricular y el ritmo sinusal del paciente. Acá tenemos un ejemplo de lo que serían latidos de captura, que son los que están marcados acá con C. Y criterios morfológicos, que es cuando nos encontramos con pacientes con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, buscamos datos particulares que nos apunten hacia el diagnóstico de taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular con aberrancia. Existen otros criterios que son, por ejemplo, los criterios de Berekay. O sea, estamos diciendo que a veces el criterio de Brugada nos permite diagnosticar efectivamente una taquicardia ventricular, pero tenemos que muchas veces requerir a otros tipos de criterios. Los criterios de Berekay son aquellos que miran principalmente a la derivación ABR y lo hacen bajo este diagrama de flujo, que es la presencia de una R inicial en ABR, que si existiera R en este caso es directamente es un QS prácticamente. Haríamos diagnóstico de taquicardia ventricular, que la R o Q inicial tengan mayor a 40 milisegundos de duración, que exista un notching o una muesca descendiente, que es esto que podemos observar acá en la rama del QRS negativo, nos apunta al diagnóstico de taquicardia ventricular, o el BIBT, que es la diferencia de voltaje en los primeros 40 y últimos 40 milisegundos del QRS, algo quizás muy complejo como para poder hacerlo de bolsillo en la guardia, ¿no? Eh, entonces, nuevamente, ¿cuáles son las posibilidades de una taquicardia supraventricular con QRS ancho? Que tenga un bloqueo en fase, que tenga una reentrada AB a través de una vía accesoria con una conducción antidrómica. Yo siempre me mezclaba con esto hasta que entendí el porqué de las razones. Cuando tenemos una vía accesoria que puede estar manifiesta o una vía accesoria oculta, decimos que es manifiesta cuando conduce desde la aurícula al ventrículo a través de la vía accesoria. Observamos una onda delta en el electrocardiograma y obtenemos un electrocompatible con un Wolff-Parkinson-White, pero no lo está haciendo como debería hacer. Lo que debería hacer es conducir a través del sistema de conducción. Entonces, como no es algo, lo que debería hacer es la conducción a través del sistema de conducción, sería una vía ortodrómica, o sea, que conduzca por el sistema de conducción y suba por la vía accesoria y genere una reentrada que podría ser pasada como una TPS, pero que en realidad es una reentrada dependiente de una vía accesoria, o que conduzca de forma antidrómica, o sea, no ortodoxa. De ahí viene la explicación de ortodrómica o antidrómica, que tenga una reentrada nodal con un bloqueo de rama previo o que genere un bloqueo de rama a frecuencia de esta reentrada nodal, o que haya una FA con conducción aberrante, en la cual vamos a ver QRS ancho e irregulares.
Y para eso vamos a tener que valorar antecedentes previos, la presencia de una vía accesoria, evaluar el intervalo RP y si tenemos un paciente que tiene una fibrilación auricular con complejos QRS ancho y ingresa con una taquicardia con QRS ancho irregulares, tenemos que cardiovertir porque es una situación de altísimo riesgo. Eh, acá tenemos un ejemplo de lo que habíamos hablado de los bloqueos en fase, que es que cuando aceleramos el QRS se puede volver por momentos un poco más ancho, pero sabe que también existen bloqueos en fase 4, que en aquellos pacientes que tienen bradicardias importantes existen bloqueos de rama y no son tan inocentes como los bloqueos en fase 3, ya que los bloqueos en fase 3 se producen en pacientes generalmente con corazones estructuralmente normales, y habla de la diferencia de los periodos refractarios entre la rama izquierda y la rama derecha, pero los bloqueos en fase 4, que es cuando con esos bloqueos dependientes de bradicardia, nos hablan quizás de una enfermedad más profunda del sistema de conducción. Acá un poco lo que veníamos hablando con imágenes, cuando tenemos una reentrada nodal con aberrancia, el circuito reentrante se produce a nivel del nodo AB. En cambio, cuando tenemos una reentrada antidrómica que desciende por la vía accesoria y asciende por el sistema de conducción. Entonces, al activarse el ventrículo desde la porción del miocardio que conecta con la vía accesoria, el QRS que vamos a tener va a ser directamente ancho, ya que no desciende por el sistema de conducción. Bueno, muchas gracias. Acá dejo mi mail por alguna pregunta que tengan. Estoy realmente muy contento de poder haber participado en esta charla. Lamento no poder estar ahí presencialmente por una cuestión de horario y agradezco mucho, mucho a los organizadores y espero verlos en una próxima charla y poder responder presencialmente preguntas.